acá, o sea, lo que llegamos a hacer fue agarré y calculé lo que era el crecimiento, calculamos el crecimiento per cápita, usamos valores constantes 2004 creo que era, porque si consideramos corrientes no daba cualquier cosa. Y luego, bueno, creamos las categorías aproximadamente, porque vemos que los números son un poco complejos, pero fue asignado según categorías. Acá está el número de provincias. Y bueno, tiré el gráfico y lo estaba embelleciendo cuando se acabó el tiempo. La idea sería borrar acá el número de provincias y poner acá las provincias que corresponden a cada uno para que quede igual. O sea, lo que nos da fue que la mayor parte de las provincias no crecieron per cápita en el periodo en cuestión. Y hubo una que creció, creo que fue Neuquén, que fue la que creció bastante, que supongo que está asociado eso al petróleo, probablemente. A lo de Vaca Muerta, ¿no? Quizás Claro, probablemente. probablemente sí. Pero claramente 12 de ellas, que debe ser el 60-65%, no creció nada en todo el periodo en cuestión. Bien, muy interesante. Pregunta, Y ¿cómo eso hicieron la tasa se de corresponde por ahí crecimiento? con... Fui calculando con lo que fue el PBI per cápita constante, fui restando. Acá está la fórmula, si me deja. Eh, acá hay otra. Entonces esto es promedio de esta. Acá, acá metí una de esta. O sea, fui restando y dividiendo. Lo que hiciste, restando y dividiendo, ¿qué? De año a año. Claro, Y después manualmente. sacaste el promedio. Exacto. Bien. Un comentario sobre esa forma. O sea, en realidad lo que hiciste no es la tasa de crecimiento interanual, la tasa de crecimiento anual de un periodo, sino que lo que calculaste es la tasa de crecimiento promedio de todos los años, que es distinto. Fíjate que si vos agarrás la tasa de crecimiento que vos encontraste de una provincia, ¿no? Se la multiplicás al PBG de 2004 todos los años hasta el 2020, no vas a llegar al PBG de 2020. Porque para encontrar la tasa de crecimiento, ¿no? Anualizada entre dos periodos extremos como son, ¿no? La tasa de crecimiento constante a la que tuvo que haber crecido una provincia desde el 2004 hasta el 2020 para pasar del PBG 2004 al PBG 2020, el cálculo es, ¿no? Tenés que sacar la raíz, ¿no? De la tasa de crecimiento de... ¿son cuántos años? 15 años. ¿Me siguen? Ahí, ¿cuál es Claro, la sí, sí. diferencia? Sí, porque si crece más en un primer año, vale más que en otros, digamos. Porque Es, se va. exactamente, vas acumulando el que es la tasa de crecimiento de cada año, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta cuando hablamos de tasa de crecimiento. ¿Mm? Perfecto. De la tasa de crecimiento anual, ¿no? Si ustedes quieren sacar cuál fue la tasa de crecimiento anual de un periodo, son dos cosas distintas. Decir, bueno, el promedio de la tasa de crecimiento fue tal, con este máximo y este mínimo, si quieren, o o sea, esta provincia se comportó como equivalentemente a haber crecido una tasa del 2% anual constante todos los años. Son cosas distintas y dan números muy distintos. ¿Mm? Entonces la fórmula era comparar las puntas y sacar raíz. ¿Cómo era? Sacar raíz si eran 10 periodos, a la 10 de la Claro, diferencia. eh, vos agarrás el PBG 2020 sobre el PBG 2004 y sacás, ¿no? Eso ya es 1, sacás la raíz de eso y le restás 1 y es la tasa de crecimiento en porcentaje, ¿no? Perfecto. Para chequearlo, está bueno, agarrás una serie si querés y te fijás.
que si vos multiplicás por ese tasa de crecimiento el PBG 2004 durante 15 años, te da el PBG 2020. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bien. ¿Algo más, chicos, para mostrar? Está bueno, quisieron replicar básicamente el primer gráfico de Barro y ver Exacto. cómo Claro, cambiaban. esa era la idea, digamos. Claro. Fíjense de corregirlo con esto que les digo, y bueno, durante 15 años tener, ¿no? En el gráfico de ustedes, a ver si me lo mostrás, o sea, habría que hacerla bien, ¿no? Pero no es lo mismo tener, creo que había una que tenía negativo, y otro casi un 5%. Claro, no es lo mismo tener un 2,5% negativo que crecer todos los años, que crecer una tasa del 5%. Imagínense, esas provincias podrían tener una provincia que estaba en el menos 0,025 y otra que estaba en el 0,05, que tenían el mismo producto. Imagínense después de 5 años que una creció al 5% y la otra decreció al 2,5%. Claro, las diferencias se Es van a los impresionante. caños, digamos, claro. Exactamente. Se intensifica, digamos. Igualmente ahí deberían corregir el tema este de las tasas. Para tener una noción bien clara de lo que puede generar las brechas, ¿no? Entre los países, entre las provincias, digo. Claro, claro. Bien, muy bueno. Buena iniciativa tratar de ver esto como primer punto de qué pasa con las provincias. ¿Ya Bien. ganamos? Sin duda. Esperen que anoto. Vamos a la ruleta loca. A ver, chicos, si me dejan de compartir. ¿Están viendo la ruleta? Sí, se ve. Sí, la vemos. Bueno, vuelvo a tirar. Si sale el 3, vuelven a presentar. No, mentira. Vuelvo a tirar otro. Vamos a ver si está el PowerPoint armado. Me quedan 2 gráficos nada más, te juro. No, el tiempo Nah, es tirano. El tiempo es tirano. Es trampa eso. Me los acaba de pasar Alex, están impecables. Vamos. Deja, vale, no pasa nada. Bueno, de última lo mostramos así, medio al tuntún. Sí, lo mostramos. Pero voy. Nada, ya lo que tenemos creo que ganamos. Ojalá. Nada, espero que esté bueno. ¿Cómo les gusta la competencia, Son bravos. Pero escúchame, si me decía encima que nos podemos ganar algo ahí, un puntito en el parcial. Bueno, comparto pantalla, dejo de hablar pavadas. Ahí creo que deberían estar viendo mi pantalla. Sí, es la del puente, sí. Ahí va. Ahí ven, ¿se ve bien? Sí. Bien, bueno, nada, armamos una humilde presentación para que quede un poco más ordenado el discurso. Lo primero que hicimos fue buscar algunos datos como paradores quizás. Lo que encontramos es que primero tenemos la tasa de crecimiento promedio para los años 2004-2019 y es de 1,725 para todo el país, ¿no? O sea, no lo desagregamos por provincia. Y casualmente para el 2020 esa tasa de repente cae a 11,59 en promedio también para todo el país, lo cual es muy llamativo y bueno, nosotros intuimos que puede ser lógicamente por el COVID. ¿Puedo decir algo, Valen, para ordenar un poco? No sé si tiene que hablar uno más general. No, que la idea fue... No, que la idea fue al principio, y por eso presentamos esa estadística muy general como disparador, es ver el impacto del COVID en el crecimiento, el impacto de un shock en el crecimiento, e ir analizando distintos factores que vamos a ir viendo después, para mostrar justamente por ahí qué hace más vulnerable, ¿no? a una provincia o algún sector ante un impacto de las características del COVID. Entonces esta es la primera estadística que es disparadora para mostrar eso, digamos. El crecimiento promedio que se venía teniendo durante el periodo y en 2020, ¿no? la magnitud del impacto. Exactamente. Bien, muy interesante.
A ver. Bien, lo que hicimos después fue buscar estadísticas descriptivas. Bueno, no llegué a linkear nada, pero no importa. Primeramente, buscamos las variables que nos parecieron más importantes, ¿no? Producto Bruto Geográfico a precios constantes de 2004 para el total y también per cápita, la inflación anual, tipos de cambio nominal y real multilateral, mortalidad infantil, exportaciones, el nivel de empleo privado y el PBI per cápita a precios constantes de 2004. Esto es solamente la media y permítanme que me paso para acá. Acá tenemos otras estadísticas descriptivas para que creo que se ve bien, deberían estar viendo el PDF. Si no, avísenme. Sí, se ve el PDF. Pero bueno, lo que hicimos fue también buscar algunas otras, ¿no? Por ejemplo, también la mediana, tenerla, además de la media, ¿no? Tener la mediana, el desvío estándar, la varianza. Y nada, está bueno ver, o sea, nos concentramos capaz en la media, que es lo que más conocemos, pero también hicimos el análisis de buscar cada una las distintas variables descriptivas. Vuelvo acá para no robar tanto tiempo con esto. Ahí está. Y nada, lo interesante esto era como punto disparador, como también para ver en qué escenario estábamos, como punto de partida. No sé si se puede decir mucho más que esto, porque es simplemente como un panorama general. Bien, acá lo que quisimos hacer fue replicar uno de los primeros gráficos del capítulo 12, para poder hacer el histograma y ver el nivel de tasa de crecimiento del PBI per cápita para todo el periodo. Y esta es la distribución que logramos. Bien, otra pregunta ahí sobre el crecimiento per cápita. La pregunta es lo mismo que le dije a los chicos en la presentación anterior. ¿Usan la tasa de crecimiento anual acumulada para cada provincia o sacan el promedio de cada año? ¿Cómo hicieron? No, está hecho para cada provincia. ¿Y la tasa anual? Anualizada. La tasa anual, no, es la tasa anual de crecimiento para cada provincia. Perfecto. Sí. Perfecto. Una provincia, o sea, decreció al 3% durante 15 años. Ya te digo. Pero está hecho en proporciones, al 0,3. Ah, cayó al 0,3%. Claro, cayó al 0,3. Bien. Son proporciones. Bien, perfecto. Bien, acá tenemos la evolución del PBI, del Producto Geográfico per cápita, precios constantes 2004, la evolución, ¿no? Y bueno, interesante ver acá cómo baja, cómo cae, bueno, quizás esto se relaciona con el último gobierno, la recesión de la actividad económica, y acá quizás también no solamente se explica por eso, sino por el COVID. Sí, algunas aclaraciones adicionales. Este gráfico está hecho para la totalidad del país, no es alguna provincia en particular. Es el valor del PBI. Es el valor del PBI. Exactamente. Sí. Después, ahora vamos a mostrar, igual, eso está más a lo último, un caso particular. Una provincia en particular. Bien, acá, Ale, no sé si querés explicar que lo armaste vos. Sí, ahora lo que tratamos de hacer es eso que decía al principio, es ver relaciones entre variables y las tasas de crecimiento para tratar de explicar en qué casos podría impactar más el shock del COVID. En este caso, la relación que hicimos fue la entre tasa de crecimiento y gasto público, que vemos que no hay una relación clara, levemente negativa, pero calculo que será no significativa, no, distinta de cero. Y bueno, en este caso vimos que no hay una clara relación entre las tasas de crecimiento y lo que gasta el sector público. Bien, ahí usaron, y en el gasto público, ¿qué usaron? Gasto público per cápita a precio de 2004, lo dice en el eje de las para todos los años, y la tasa de crecimiento en el eje vertical para cada una. Para cada una. Exacto. Cada punto es una provincia en un año. Sí, ahí lo que me faltaba, justo no tenía la parte de servicios económicos del 2020 para agregar, justo no tenemos el del año del impacto del COVID, ¿no? Que es lo que ustedes querían analizar con el sector, con el gasto. Por eso también tuvimos que hacer estas estadísticas generales, porque no podíamos centrarnos a ver ese año, porque en muchos casos no tenían datos. En algún caso sí hicimos el gráfico puntual de 2020 para alguna provincia, pero en la generalidad no podíamos.
Bueno, no los interrumpo, que nos quedan 5 minutitos, así pasamos al otro Seguimos grupo. nomás. Apuramos. Bueno, otra relación muy interesante de tasa de crecimiento y desigualdad. Para medir desigualdad lo que hicimos fue usar el Gini, que lo teníamos ahí en la base, y bueno, la tasa de crecimiento en el eje vertical. Y encontramos esta relación, también cada punto es, si no me equivoco, cada provincia en cada año. Sí, sí. Nos sorprendió muchísimo esto. Fue un gráfico medio Sí. triste por ahí. Es para analizar, ¿no? No necesariamente quiere decir que mayor desigualdad genera más crecimiento. Pero, no, sin duda. Pero bueno, sí, como decís, es algo horrible de ver. Sí. Fue bastante desolador. Bien, sigamos. Acá tenemos relaciones entre crecimiento y mortalidad infantil. Y acá Esto lo hicimos, Valen, si me dejás, porque... Sí, dale. No, porque, como vos dijiste, no había una medida de pobreza clara para 2020 y también para toda la serie, por el tema de eso de intervención del INDEC. Así que pensamos que la mortalidad infantil podría ser alguna proxy de pobreza, en el sentido de que, bueno, cómo nacen los niños, ¿no? Digamos, un niño de una familia de bajos percentiles tendrá más posibilidades seguramente o tendrá una menor esperanza de vida al nacer. Nosotros tomamos la mortalidad infantil, medida como muertes cada mil nacimientos, ¿no? De niños, y lo usamos como proxy de pobreza. De nuevo vemos una relación positiva. Nosotros lo interpretamos como una convergencia, ¿no? Como la que hablábamos, digamos, las provincias más pobres podrían estar creciendo más en este caso. Digamos, si consideramos que las más pobres son las que tienen más muertes al nacer. Así que nada, a partir de este gráfico pensamos en plantear una cierta convergencia entre las provincias argentinas. Está muy bueno, sí. Muy bien. Lo que voy a agregar, que eso se me ocurrió ya muy tarde, como no podía, había hecho todo el esfuerzo con pobreza y no lo pude hacer, lo que voy a agregar es una variable de ingreso per cápita familiar. Sí, eso estaría. Buenísimo, sí. A la base, que eso entonces nos permite ver niveles de ingresos medios, si quieren, entre provincias. Sí, podríamos separar por deciles. Es un símil pobreza, si quieren, ¿no? O sea, como la pobreza no la podemos usar porque los precios estaban mal usados, podemos usar los ingresos. Solo los ingresos y compararlos. Pero bueno, está muy buena la idea esa de poder hacer un proxy por otro lado. Me gustó. Sigamos. 2 minutos, bien, acá chicos. teníamos el caso particular de Tucumán. Acá sí queríamos mostrar cómo evolucionó el desempleo a lo largo de los años. Teníamos un caso particular para mostrar y estaba completa la serie y queríamos mostrarlo, nada más. Y por último, me parece lo más interesante, es esta regresión, que puede tener, obviamente, un montón de problemas, pero que está bueno como disparador, me parece. Donde, bueno, básicamente lo que hicimos fue regresar la tasa de crecimiento en función del COVID, y encontramos que obviamente puede haber un montón de otras variables que expliquen esa tasa de crecimiento, no solamente la del COVID. Corregime, Ale, me parece que esto es específicamente para el último año, ¿no? No, esto es para todo el país, para toda la serie, para todo el país. Listo. Sí, de todas las provincias. Bueno, hicieron una regresión donde pusieron una constante y una variable booleana, o sea, una dummy. Nominal, una dummy. Sí. Una dummy que toma 0,1 en el 2020 para agarrar solo el efecto 2020. Sí, exactamente. Entonces sería que las provincias que, o sea, en realidad son todas, ¿no? Pero sería que el efecto del COVID generó una caída en la tasa de crecimiento promedio de todo el país de un 13,31% en promedio. Está buena la idea. Obviamente, no sé esta última... será tal cual así, porque... No, faltaría agregar un montón de cosas. Ahí, sí, o sea, para poder aislar el efecto COVID, nos faltaría un montón, porque ahí el efecto COVID lo que está agarrando es todo lo que hay dando vuelta. O sea, lo que tienen es... Es rudimentario, pero al final dice lo mismo que la primera filmina. Sí. Y dice nada más que eso, no hay que... Me encanta la idea, me encanta la idea. Lo hicimos hacia los apurones porque obviamente sabemos que faltan cosas, pero para mostrar la idea, digamos, el concepto que eso es lo que queríamos presentar. No tengo mucho tiempo,
porque ya empieza el otro grupo y se nos acaba el tiempo de la clase. Habría que revisar, no sé si incluyeron en todas el total país, como una provincia más, que estaba también En todas está incluido el total país, sí. en todos los datos siempre incluye el total país. En todas las nubes de puntos. Bien, lo de la tasa de crecimiento les pregunté. Bien, perfecto. Muy bueno, chicos, me encantó. Gracias. Otra cosa que quiero ver si se puede incluir en algún momento, por ejemplo, podemos incluir tasa de crecimiento de países vecinos durante el 2004, qué sé yo, Brasil, China o países que comercian mucho con Argentina. ¿Eso influye o no influye? El que quiera juntar esa serie, bienvenido sea. Vamos al otro grupo, ya sin ruleta. Que es Aarón, Felicita, Francisco o Leo. Muy bueno el grupo 2, chicos, me gustó. Acá estoy. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, Aarón. Perfecto, déjame abrir el archivo y ahí comparto pantalla. Bien, listo. Sería acá. ¿Se ve, no? Sí. Ahí se ve. Bueno, lo que nosotros tratamos de replicar fueron, bueno, la regresión en sí, con sus valores correspondientes, bueno, un gráfico de correlación, el crecimiento promedio por provincia y después relaciones. Obviamente, aclarar importante que una relación no implica causalidad, ¿no? Es decir, podemos ver que puede ser relación negativa o positiva, pero no quiere decir que porque crezca una va a crecer la otra o va a caer. Principalmente lo que no sé si es lo que nos llamó la atención, pero lo interesante acá saber es que el crecimiento del PBI, del PBG en base 2004 en logaritmo, no está correlacionado, no tiene ninguna significatividad importante, excepto con el, que era de esperarse, con el PBG per cápita. Mucho de acá no se puede decir, no aplicamos el COVID porque nos parecía que al ser un año solo del 2020 era difícil poder hacer digamos, una explicación, ¿no? Por las otras variables con lo que respecta sí, y vemos que son no significativas. Bueno, excepto el PBI per cápita. Obviamente, si alguno de mi grupo quiere meterse a decir algo, está más que invitado, ¿no? Sí. L Growth PBG 2004, ¿qué es? El crecimiento en logaritmo del PBG en 2004. Solo en 2004. No, en base, o sea, es en valores corrientes, perdón. En valores 2000, o sea, es el crecimiento de todos los años en valores del PBG 2004. Claro, exactamente, sí. Bien. Y es la tasa de crecimiento de cada año. De cada año, exactamente, sí. Bien. Lo interesante acá es ver el R ajustado, que es de 0,89, es muy alto. Esto se puede explicar por dos cosas, o porque son muchas las variables que incluimos, o bueno, porque nos está queriendo decir algo, ¿no? Después hicimos esta correlación que si bien, como aclaré al principio, no nos va a decir mucho, está interesante verlo y ver qué nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá hay una correlación casi 1 a 1, la inflación anual tiene cierta correlación, etc. ¿Qué variable es la segunda ahí que tenés? Acá es inflación anual. La anterior, la de arriba. El crecimiento del PBI, del PBG per cápita en 2004. O sea, de cada... a valores del 2004. O sea, claro, a valores del 2004, el crecimiento del PBG per cápita, perfecto, claro. Acá tenés el gasto, es lo mismo. El gasto público, acá está, el gasto público per cápita base 2004 también. Claro, o sea, es la otra variable, pero dividida per cápita, básicamente. Exactamente. Nos parecía interesante incluirla, digamos, ¿no? Después, bueno, acá hicimos el crecimiento promedio por provincia. Se puede observar que las principales provincias en las que crecieron mucho fue Chaco, Jujuy, Santiago del Estero y Formosa. Y bueno, Catamarca que cayó un 1%. Acá otra vez, esa es crecimiento promedio y no la tasa de crecimiento anual. Exactamente, sí. Bien.
Por su parte, ahora las relaciones, lo mismo de antes, al no ser significativas, excepto justamente esta, que es el crecimiento del PBI en 2004, en base de valores 2004 con el logaritmo del per cápita. Ok. Disculpame, estaba justo diciendo algo acá. Vemos que es negativa muy poca, o sea, puede ser no significativa. Pero bueno, lo mismo de siempre, o sea, cada punto explica el valor, explica el valor, es una provincia en su año respectivo. Perdón, me voy a mudar acá porque se van a ir y va a haber un ruido terrible, espérenme. Acá estoy, disculpen. Todo medio sincronizado acá. Bueno, después lo que hicimos fue por la inflación anual. Acá es interesante porque lo separamos en inflación anual y este dato indexado. Entonces lo que observamos acá es que son variables, o sea, el crecimiento en este caso es, o sea, tiene una relación negativa con la inflación. De aumento de la inflación obviamente va a haber un crecimiento negativo. O va a caer menos, o va a aumentar menos el PBG. Y lo hicimos para el otro también porque, bueno, esto que había pasado con los datos del INDEC para los años entre el 2010 en adelante. Sí, ahí lo que te pasa, ¿no? La inflación es la misma para todas. Por eso claro, eso mismo. Es interesante ver cómo, o sea, justamente por lo que decís, eran así lineales porque la inflación era para cada provincia la misma, digamos, en el mismo año. Entonces, nos iba a dar esto. Lo único que va a separar acá es que el crecimiento, bueno, cada una provincia va a ser distinta en cada año. Lo único es que sí se ve es un efecto negativo en el crecimiento, o sea. Claro. En general, igual afecta a todas las provincias. Perfecto. Exactamente. Después, dentro del desempleo, vemos una relación que es así minúscula, positiva, pero a la vez no es significativa como lo habíamos dicho antes. Después, otra vez acá con el empleo privado, no hay casi relación, una relación negativa, siempre con el crecimiento del PBI, como lo hace el trabajo de Barrow. Claro, ahí fíjate, mirá, volvé al de arriba, creo que debes tener, todo lo que está bien en la derechita es el total país. Claro. Que eso te afecta... sí, habría que haberla eliminado. Exactamente. Para una condición, o sea, bien. Según lo que estén analizando, a veces, el total país lo tienen que sacar porque es el agregado de todas las provincias. Entonces, claro, existe cierta correlación. Acá, fíjate que es la suma lineal de todas, incluso claro, para... nos va a dar... Exactamente. Bien. Sí, después la puedo sacar para ver qué pasa. Pero calculo que por el peso de acá va a ser una relación negativa. O sea, observándolo así medio a primera vista, ¿no? Sacando estos, como tiene más peso acá, va a tener una relación negativa entre el crecimiento del PBI y el empleo privado. Que es raro igual, ¿no? Pero bueno. Sí, está bien, porque acá está el crecimiento y acá está el empleo privado. Sí. Está la cantidad de empleados ahí, me parece. Claro. Entonces eso... Otra cosa que a veces está bueno ver es hacer como una especie de clusterización, ¿no? En muchos casos, la ciudad de Buenos Aires es un caso totalmente especial en las jurisdicciones, ¿no? Claro. Es una ciudad muy densamente poblada, centra un montón de actividad, entonces la lógica de funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires es muy distinta del resto de las provincias. Claro. Entonces, por ahí, en algunos análisis, nos conviene tomarlo como un outlier. Bien. Porque te puede alterar un montón las conclusiones. Esas son cositas que está bueno después, cuando vayamos avanzando, ¿no? En el uso de la base nos vamos a ir dando cuenta. Pero es importante tener en cuenta que para muchas cosas hay que eliminar al total país para analizar. Perfecto, sí. Sí, la verdad fue... De hecho, en la regresión que hicieron, la tasa de crecimiento del país podría haber sido
una de las variables explicativas. Ah, Como un efecto macro del país, ¿no? Y lo que le pasa al país. Y claro, después separar la analizan, variable en eso claro, y y después hacerlo. analizan cómo se diferencia cada provincia. Bien, interesante para tenerlo en cuenta. Ujú. Bueno, acá va el tipo de cambio real, que lo mismo que había pasado con la inflación, o sea, los datos nos van a decir que para cada provincia va a ser la misma. Aarón, apurate porque son las Sí. 10 y nos piden Sí, el aula. perfecto. Después Y- el coeficiente de Gini que habían dicho, a ver ese habíamos grafiquito, visto me gustó, el de arriba. el coeficiente, este, Ah, acá tenemos como un intervalo de confianza. es como el de los chicos. Ujú. Claro, lo interesante acá también con cambio de gestión, habíamos puesto si había cambio de gestión acá y si no, bueno, nos da una relación negativa, ya terminó, los cambios de gestión acá, los valores, con el tema del crecimiento, acá es negativa cuando hubo un cambio de gestión y positiva en 1% cuando no hubo. Y acá, bueno, el gasto público per cápita en valores 2004, y a lo último elección, los valores acá que se pueden observar, cuando hubo y cuando no. Pero bueno, creo que nada más. Nada Bueno, más. Bueno, no tengo rápido. mucho tiempo, pero les digo, muy buena las cosas que se quisieron ir planteando. Sí, Muy interesante. Obviamente que metodológicamente hay muchísimas cositas para corregir e errores. ir viendo, ¿no? Sí. Eso, pero está bueno. Aplicaron ahí varias de las ideas que tenía Sí, la Barro. idea era, claro, la idea era replicarlo de Barro. Me gustaron mucho las ideas que se fueron planteando. El primer grupo evidentemente tuvo más falta de tiempo. Los otros dos me gustaron muchísimo. Déjenme que voy a revisar los videos para dar un veredicto. Pero estuvieron muy buenos los dos. Y chicos, cortamos porque si no el profesor que entra se queda sin aula. Perfecto, gracias, Carlos. ¿Les gustó que hagamos competencias? Estuvo Todo bueno. entretenido. No, sí, sí, sí. Muy entretenido. Bueno, me Muy bueno. alegro. Bueno, Sí, chicos. fue divertido por plantear las cosas. No sé si la Sí, competencia sí, pero fue divertido para Tal hacer cual, esto, tal aprender. cual, tal cual. está bueno hacer este Y por ahí, ejercicio. Por mí, mira, por mí si todo lo que estamos acá tenemos un puntito más, estamos hechos, me parece. Creo que coincidimos todos en eso. Qué ambiciosa que sos, un punto entero es un Y montón. bueno, ya que Bueno, estamos. chicos, tenemos que cortar Gracias, porque Carlos. si no el profesor que viene se va a enojar. Gracias, Gracias. Nos Carlos. vemos Chau. el jueves que viene. Chao. Nos vemos. chao, Perfecto. chao, gracias. Chao, chao.